Mi esposo me llamó por altavoz, estoy finalizando el divorcio. Sus amigos se reían. Pregunté, ¿oh, Linda se está riendo? Supongo que ella no sabe que pusiste el pago inicial de su condominio en mi tarjeta, la cual acabo de cancelar. Estaba sentada en mi oficina en Brenda's Reno and Design, mirando un plano que simplemente no se sentía bien. Las líneas estructurales eran sólidas, pero el flujo estaba mal. Se parecía mucho a mi vida últimamente. Sólida por fuera, pero completamente desarticulada por dentro. El sol de la tarde cortaba a través de las persianas, proyectando sombras largas y afiladas sobre mi escritorio de caoba. Estaba tranquilo, el tipo de tranquilidad por la que pagas después de 30 años de trabajo duro en el negocio de la construcción y el diseño. Entonces mi teléfono rompió la paz. Era una solicitud de videollamada de Gary, mi esposo. Mi estómago dio ese pequeño vuelco que había estado haciendo durante meses. Él nunca hacía videollamadas. Gary era un hombre de mensajes de texto y gruñidos, especialmente desde que dejó de trabajar en bienes raíces hace 2 años. Toqué el botón verde, esperando ver su cara, tal vez preguntando dónde estaba su chaqueta de traje gris o exigiendo saber por qué el refrigerador no estaba surtido con su cerveza artesanal favorita. En cambio, fui recibida por un borrón caótico de luces de neón y el rugido ensordecedor de un bar deportivo. La cámara no lo enfocaba directamente. Estaba apoyada contra una jarra de cerveza inclinada hacia arriba. Podía ver su barbilla enrojecida y el ventilador de techo girando perezosamente arriba. Pero podía escucharlo perfectamente. Ella contestó. Ella realmente contestó. La voz de Gary era fuerte, arrastrada y cargada con una especie de arrogancia que me erizaba la piel. Hola, Brenda, ¿estás ahí? Tengo a los chicos aquí. ¿Y a Linda? Linda, mi mejor amiga de 20 años. Mi corazón martilleó contra mis costillas. Estoy aquí, Gary, dije, mi voz firme. No grité. No pregunté dónde estaba. Solo observé. La cámara se movió. Vi las caras de sus viejos amigos de bebida, Mike, Steve, tipos que no habían tenido un trabajo estable desde la administración Bush. Y luego, inclinándose en el encuadre con una risa vidriosa, estaba Linda. Ella saludó, sus dedos revoloteando como si estuviera saludando a un fanático, no a la mujer sobre cuyo esposo estaba actualmente colgada. Estamos celebrando, Brenda, gritó Gary sobre la máquina de música. Estamos celebrando la libertad. ¿Libertad?, pregunté, reclinándome en mi silla de cuero. Sentí una frialdad asentarse sobre mí, una capa protectora de hielo. Así es. Estoy en la oficina del abogado. Bueno, acabamos de estar allí, rió Gary, chocando su vaso contra el de Linda. Le dije que lo redactara. Estoy finalizando el divorcio. Nena, he terminado. He terminado con los regaños. He terminado contigo controlando los hilos de la bolsa. Necesito una mujer que sepa divertirse. Una mujer que no me trate como a un empleado. La mesa estalló en carcajadas. Linda se cubrió la boca, fingiendo asombro, pero sus ojos bailaban con malicia. Oh, Gary, basta, ronroneó, pero no se alejó. Se inclinó más cerca. Hablo en serio. Gary gritó al teléfono, dirigiéndose a mí como si fuera una alborotadora en una multitud. Me llevo la mitad, Brenda. La mitad de la empresa, la mitad de la casa, la mitad de la jubilación, y voy a gastarlo en una vida que no huela a serrín y pintura vieja. Así que, considera esto tu aviso. Estás despedida de ser mi esposa. La risa se hizo más fuerte. Era un sonido feo. Un sonido que despojaba 25 años de matrimonio. De mí pagando sus deudas. De mí sosteniendo su mano cuando murió su madre. De mí construyendo una vida para que él pudiera pararse encima de ella y escupirme. Él pensó que lloraría. Él pensó que suplicaría. Él pensó que estaba viendo a una mujer derrumbarse. Pero él no sabía con quién estaba tratando. No sabía que mientras bebía cerveza barata y jugaba al pez gordo, yo había estado ocupada. No sabía sobre el contador forense que había contratado hace 3 semanas. No sabía sobre las notificaciones que actualmente iluminaban mi correo electrónico.
Tomé una respiración lenta. El plano en mi escritorio de repente tuvo sentido. Sabía exactamente dónde debía caer la pared. Gary, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó a través del ruido del bar como un cortador de diamantes. Antes de que celebres demasiado fuerte y antes de que firmes algo. Hice una pausa. La sonrisa en su rostro vaciló solo una fracción. La risa en la mesa se apagó, sintiendo el cambio en el aire. ¿Qué? Se burló. ¿Vas a rogarme que me quede? No, dije. Solo tengo una pregunta. Gracias por ver hasta aquí. Tengo curiosidad. ¿Desde dónde están sintonizando hoy? Házmelo saber en los comentarios. Rebobinemos. Para entender por qué no derramé una lágrima durante esa llamada, tienen que entender la muerte lenta y agonizante de mi matrimonio. No sucedió de la noche a la mañana. Sucedió en momentos. Pequeños cortes que eventualmente me desangraron. Comenzó hace unos 6 meses. Era un martes por la mañana. La cocina estaba llena del olor a café recién hecho y el frío húmedo de un otoño en Chicago. Yo estaba en la isla revisando un contrato para una remodelación de cocina en Evanston. Gary entró arrastrando los pies alrededor de las 10, rascándose el estómago, vistiendo pantalones deportivos que habían visto días mejores. Buenos días, dije, tratando de mantener mi tono ligero. ¿Hay café?, gruñó, sirviéndose una taza sin mirarme. Se acabó la crema, murmuró. La puse en la lista, dije. Luego decidí intentarlo de nuevo. Metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño sobre color crema. Dentro había entradas para un espectáculo de jazz en el centro para el viernes por la noche. Solíamos amar el jazz. Oye, estaba pensando que el viernes es nuestro aniversario número 25. Nos conseguí entradas para el Blue Note y cena en ese lugar italiano que te gusta antes. Solo nosotros. Sin teléfonos. Sin hablar del negocio. Gary dejó de revolver su café. Miró el sobre en mi mano como si fuera una citación judicial. Caminó hacia el refrigerador de acero inoxidable donde colgaba nuestro calendario familiar. Estaba codificado por colores. Mi horario de trabajo en azul, facturas en verde, eventos sociales en rojo. Tomó un marcador permanente rojo grueso. Lo destapó con los dientes. Luego, con un chirrido que me puso los dientes de punta, dibujó una X masiva y agresiva a través del viernes. No planees nada lindo, dijo, sin siquiera darse la vuelta. Estoy ocupado. Me senté allí, el sobre pesado en mi mano. ¿Ocupado, Gary? No has trabajado en 2 años. ¿Ocupado con qué? Él se dio la vuelta, con los ojos fríos. Cosas, Brenda. Tengo cosas. Necesito espacio. Necesito encontrarme a mí mismo. Siempre estás planeando, siempre organizando. Es sofocante. Sin contacto visual. Sin sonrisa. Solo un rasguño de marcador y el golpe de la puerta del refrigerador. Estoy tratando de celebrarnos, dije, mi voz temblando ligeramente. 25 años, Gary. 25 años de qué, respondió bruscamente. ¿De ti trabajando, de ti siendo la gran jefa? ¿Crees que porque traes el cheque de pago, eres dueña de mi tiempo? No soy uno de tus contratistas, Brenda. No puedes simplemente programarme. Pasó junto a mí, agarrando un bagel en su camino hacia afuera. No hagas la cosa de necesitada. Es patético. Si hubiera sabido que esto iba a ser el desayuno, me habría quedado en la cama. Lo vi irse. La cocina de repente se sintió enorme y vacía. Miré el calendario. Esa X roja parecía menos un cambio de horario y más un objetivo. Vengo de la nada. Mi papá era carpintero, un hombre que olía a virutas de pino y sudor honesto. Me enseñó que si quieres que algo se construya, lo construyes tú misma. Construí mi empresa desde una camioneta oxidada y una caja de herramientas. Construí esta casa. Construí nuestra vida. Cargué a Gary cuando el mercado inmobiliario colapsó en 2008. Lo cargué cuando se deprimió. Lo cargué cuando decidió que era demasiado mayor para hacer ventas de nivel de entrada nuevamente.
Lo había estado cargando durante tanto tiempo que olvidé cómo se sentía pararse derecho. Esa mañana, mirando el refrigerador, algo hizo clic. No era ira todavía. Era claridad. Él no quería celebrarnos porque en su mente no había un nosotros. Solo estaba yo, la cuenta bancaria, y él, la víctima de mi éxito. Puse las entradas en la trituradora junto a la despensa. El sonido del papel rasgándose fue la única música que tuvimos ese aniversario. Más tarde ese día, vi una notificación en nuestra cuenta conjunta. Un cargo por una floristería. $150. Asumí estúpidamente que tal vez él se había sentido mal. Tal vez me había comprado flores para disculparse por la mañana. Conduje a casa esa noche con una chispa de esperanza. Entré esperando un jarrón de rosas en la isla. Nada. Gary, llamé. En la sala, gritó de vuelta. Estaba viendo fútbol americano. No había flores. ¿Compraste algo hoy?, pregunté, parada en la puerta. Solo gasolina, dijo, sin apartar la mirada del televisor. ¿Por qué me estás controlando de nuevo? Dios, estás obsesionada con el dinero. Subí a nuestro dormitorio. Estaba vacío de flores. Revisé la habitación de invitados. Nada. El cargo era real. Las flores eran reales. Simplemente no eran para mí. Esa fue la primera grieta en los cimientos. Pero como cualquier buen constructor sabe, para cuando ves la grieta, el daño estructural ya está hecho. Una semana después del desastre del aniversario, decidí probar un enfoque diferente. Tal vez la presión de una noche de cita era demasiado. Los hombres pueden ser extraños con las expectativas, o eso me dije a mí misma. Decidí cocinar. A Gary le encantaba mi estofado, cocinado a fuego lento durante 8 horas con zanahorias, papas y una reducción de vino tinto. Era comida reconfortante. Era segura. Salí de la oficina temprano, lo cual nunca hago. Me detuve en la carnicería, recogí un corte de primera y pasé la tarde en la cocina. Quería que la casa oliera a hogar cuando él entrara. Quería recordarle que no era solo la jefa. Era su esposa. Puse la mesa. Velas, pero no demasiado románticas, solo agradables. Abrí una botella de Cabernet que le gustaba. Las 6 llegaron y se fueron. A las 7 el estofado estaba listo esperando en el horno caliente. A las 8 le envié un mensaje de texto. La cena está lista. ¿Todo bien? Sin respuesta. A las 8:45, la puerta del garaje finalmente retumbó al abrirse. Sentí una ola de alivio lavarme seguida rápidamente por ansiedad sobre que Gary estaba cruzando esa puerta. ¿El hombre con el que me casé o el extraño que dibujaba X en mi calendario? Entró tirando sus llaves en el mostrador. No me miró. No miró la mesa. Hola, dije, dando un paso adelante. ¿Hice estofado? Se detuvo, olfateando el aire. Por un segundo, vi un parpadeo de hambre, tal vez incluso nostalgia. Pero luego su rostro se endureció. Miró la mesa puesta, el vino, las velas. No tengo hambre, dijo secamente. No has comido, dije. Hice tu favorito. Ha estado cocinándose todo el día, Gary. Comí una hamburguesa con Mike, mintió. Sabía que estaba mintiendo porque el olor que emanaba de él no era grasa o cebollas. Era perfume, un olor floral dulzón que obstruía la parte posterior de mi garganta. Y debajo de eso, el fuerte olor a ginebra. Hueles como si hubieras estado en un bar, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Giró sobre sus talones, su rostro contorsionado con rabia repentina. Aquí vamos. La Inquisición. ¿No puede un hombre tomar una copa con sus amigos sin recibir el 3er grado? Me estás sofocando, Brenda. Eres como un alcaide. Soy tu esposa, dije, sintiendo lágrimas picar mis ojos. Te cociné la cena. Estoy tratando de conectar contigo. Eso no es conexión, gritó, señalando el estofado como si fuera un arma. Eso es presión. Eso es manipulación.
Haces esta cosa agradable para poder sostenerla sobre mi cabeza más tarde. Oh, mírenme. Santa Brenda, cocinando la cena mientras Gary está afuera teniendo una vida. Veo a través de ti. Mi corazón martilleaba en mi pecho. ¿Manipulación, Gary? Solo quería tener una comida juntos. ¿Quieres control? Se burló. Controlas la empresa. Controlas la casa. ¿Quieres controlar lo que como y cuándo lo como? Bueno, no tengo hambre. Ponlo en un tupperware o tíralo. No me importa. Irrumpió pasándome hacia las escaleras. Cuando pasó, el aroma de ese perfume me golpeó de nuevo. Era distinto, lila y almizcle. Barato pero potente. ¿Con quién estabas?, pregunté a su espalda en retirada. Se detuvo en el segundo escalón. No se dio la vuelta. Estaba con personas que me aprecian. Personas que no me tratan como una decepción. Yo no te trato como una decepción, susurré, pero la puerta del dormitorio principal se cerró de golpe arriba, haciendo vibrar las tablas del piso. Me quedé allí en el silencio de mi cocina. El estofado todavía estaba caliente en el horno. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Me sentí pequeña. Me sentí invisible. Esto es lo que llaman luz de gas. Conozco el término ahora. En ese entonces, solo pensaba que me estaba volviendo loca. Me hizo sentir como si mi amabilidad fuera agresión. Me hizo sentir como si pedir respeto básico fuera una demanda de control total. Torció la realidad hasta que no estuve segura de si el suelo bajo mis pies era sólido. Soplé las velas. No guardé la comida. Tomé todo el estofado, la olla pesada en mis manos, y caminé hacia el bote de basura. Lo raspé todo adentro. La carne, las verduras, la salsa. 8 horas de esfuerzo desaparecidas en 10 segundos. Me di cuenta entonces de que no estaba cocinando para mi esposo. Estaba cocinando para un fantasma. El hombre arriba, el que olía a ginebra y lilas baratas, no era el hombre que prometí amar y apreciar. Esa noche, dormí en la habitación de invitados. Él no vino a buscarme. Al día siguiente, necesitaba hablar con alguien. Sentía que me estaba ahogando en mi propia casa y necesitaba un salvavidas. Naturalmente, llamé a Linda. Linda y yo habíamos sido amigas desde que nuestros hijos estaban en el jardín de infantes juntos. Nos unimos en reuniones de la Asociación de Padres y Maestros y quejándonos de la fila de recogida. Ella era la divertida, la salvaje. Se había divorciado hace 5 años de un tipo llamado Dave, un hombre dulce que trabajaba en seguros. Linda siempre afirmó que Dave era aburrido y carecía de ambición, pero mirando hacia atrás, creo que a Dave simplemente le faltaba una cuenta bancaria ilimitada. Nos encontramos en un pequeño bistró cerca de mi oficina. Yo parecía un desastre. Ojos hinchados, casi sin maquillaje. Linda se veía fantástica. Llevaba una blusa de seda nueva. Su cabello estaba recién peinado y parecía estar brillando. Oh, cariño, arrulló cuando me senté, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar mi mano. Sus uñas estaban recién manicuradas, un rojo brillante y agresivo. Te ves agotada. ¿Es el negocio? ¿La renovación en la casa del lago se está estancando de nuevo? Es Gary, dije, mi voz quebrándose. Pedí un café negro. Necesitaba la cafeína para mantener mi cerebro funcionando. Es diferente. ¿Enojado? No vino a casa para nuestro aniversario. Anoche estalló contra mí porque cociné la cena. Dice que soy controladora. Dice que lo estoy sofocando. Linda suspiró, sacudiendo la cabeza con simpatía. Oh, Brenda. Los hombres pasan por estas fases, especialmente a su edad. Es la menopausia masculina, la crisis de la mediana edad sin el auto deportivo porque, bueno, ya sabes. Porque no puede permitirse uno. Terminé por ella. Correcto, dijo Linda, tomando un sorbo de sus Chardonnay. Eran las 11 de la mañana. Mira, Brenda, voy a ser honesta contigo porque te quiero. Eres mucho. Parpadeé. Disculpa. Eres una potencia, dijo rápidamente, sonriendo.
Por eso te amamos. Pero para un hombre como Gary que se siente un poco castrado en este momento. Es difícil. Tú diriges la empresa, tú pagas las facturas, tú tomas las decisiones. Probablemente se sienta como un invitado en su propia vida. Tal vez tenga razón. Tal vez lo estás sofocando un poco. Se sintió como una bofetada. Mi mejor amiga estaba de acuerdo con él. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, pregunté, sintiéndome desesperada. ¿Dejar de trabajar? ¿Dejar que vayamos a la bancarrota? No, tonta. Linda rió. Solo afloja la correa. Dale espacio. Deja de preguntar dónde está cada segundo. Deja de rastrear los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Déjalo tener sus secretos. Déjalo sentirse como un hombre de nuevo. Si llega tarde, déjalo llegar tarde. Si gasta un poco de dinero, déjalo gastarlo. ¿Puedes permitírtelo, Brenda? ¿Eres rica? Estoy cómoda porque trabajo 80 horas a la semana. La corregí. Exactamente. Linda sonrió radiante. Entonces, déjalo disfrutar un poco de los frutos de tu trabajo. Podría salvar tu matrimonio. Deja de ser la jefa en casa. Sé la esposa divertida. Se reclinó, agitando su vino. Un aroma flotó a través de la mesa. Lila y almizcle. Me congelé. Mi nariz se movió. Era débil, mezclado con el olor a café y las papas fritas con ajo del bistró. Pero estaba allí. El mismo olor exacto que había estado en la chaqueta de Gary la noche anterior. Ese perfume, dije, mi corazón comenzando a acelerarse. Es encantador. ¿Es nuevo? La sonrisa de Linda no vaciló, pero sus ojos hicieron un movimiento rápido, casi imperceptible, hacia un lado. ¿Oh, esto? Sí, solo algo que recogí en el centro comercial. Una emoción barata. Ya me conoces. Te queda bien, dije, mi mente girando. Gracias. Ella revisó su reloj. Uy. Tengo que correr. Tengo una cosa. Una visita. Volviendo al juego de bienes raíces. Tal vez. Se puso de pie, dejó un billete de 20 en la mesa y me abrazó. Escúchame, Brenda. Retrocede. Deja respirar a Gary. Deja de revisar las cuentas. Confía en mí en esto. La vi alejarse. Tenía un rebote en su paso. Deja de revisar las cuentas. Ese fue su consejo. La mujer que afirmaba ser mi mejor amiga me dijo que hiciera la vista gorda ante los gastos de mi esposo y su ausencia. Y ella olía exactamente como los amigos con los que Gary había estado bebiendo. Me senté allí durante mucho tiempo. El café se enfrió. Me di cuenta entonces de que no solo estaba luchando por mi matrimonio. Estaba caminando hacia una trampa. Y mi mejor amiga no sostenía el salvavidas. Ella estaba ayudando a cavar el pozo. Confiar en ti, susurré a la silla vacía. Ni una posibilidad en el infierno. En lugar de volver a la oficina, conduje directamente a la firma de mi contador. Si Linda quería que dejara de mirar los números, esa era la señal más grande del mundo de que necesitaba mirar más de cerca que nunca. Mi contador, Steve, es un buen hombre. Es el tipo de persona que usa tirantes sin ironía y se emociona con las lagunas fiscales. Cuando entré en su oficina sin una cita, el color desapareció de su rostro. Brenda, se puso de pie, esparciendo papeles. ¿Está todo bien? ¿El IRS? No lo sé, Steve. Tú dímelo, dije, sentándome. Quiero ver las cuentas personales, la cuenta corriente conjunta, los ahorros y la tarjeta de crédito suplementaria que le di a Gary hace 3 años. Steve vaciló. Se movió en su asiento, ajustándose las gafas. Brenda, ya sabes, generalmente envío los informes trimestrales a tu correo electrónico. Gary dijo que había estado manejando la revisión contigo en casa. Gary dijo eso, ¿verdad? Mi voz estaba tranquila, pero mi sangre hervía. Gary mintió. Sácalo ahora.
Esteve escribió rápidamente. Giró el monitor hacia mí. Fue un baño de sangre. Soy una mujer de negocios. Sé leer un balance general. Sé cómo se ve el flujo de caja. Lo que estaba viendo no era flujo de caja. Era una hemorragia. Empieza a explicar, dije, señalando una cadena de retiros. Bueno, dijo Esteve, sudando. Estos son retiros de efectivo. Los límites de los cajeros automáticos se maximizaron casi todos los días durante los últimos 2 meses. 500 aquí, 300 allá. Suma alrededor de $12.000 en efectivo. $12.000. En efectivo. Gary no tenía un problema de drogas. No jugaba. ¿A dónde iba el efectivo? ¿Y la tarjeta de crédito?, pregunté. Esteve hizo clic en otra pestaña. Aquí es donde se pone más pesado. Tenemos cargos por el asador en Maine 4 veces el mes pasado. Factura promedio, $300. Conocía ese asador. Era el lugar más caro de la ciudad. No había comido allí en un año. Gary estaba comiendo bien. Hoteles. Leí de la pantalla. El Regency, el Oare Hilton. ¿Por qué se queda en hoteles en nuestra propia ciudad? Él marcó esos como redes de negocios en las notas de gastos, dijo Esteve débilmente. Él no tiene un negocio, Esteve. Espeté. Tomé aire. Desplázate hacia abajo. ¿Qué es este cargo? Joyería Luxe. Eso fue hace 2 semanas. Esteve dijo, $800. Asumí. Asumí que era un regalo para ti por tu aniversario. Toqué mi cuello desnudo. No, ningún regalo. Entonces lo vi. Un cargo recurrente que hizo que mi estómago cayera. Legal Zoom y un anticipo para Henderson y Asociados. Esteve parecía confundido. Pensé que tal vez ustedes dos estaban actualizando sus testamentos. Henderson es un abogado de divorcios, dije, la comprensión golpeándome como un tren de carga. Gary está usando mi dinero, nuestro dinero, para pagar un anticipo a un abogado de divorcios. Me recosté en la silla. La habitación giraba. No era solo una aventura. Era una estrategia de salida. Él estaba financiando su partida con mi cheque de pago. Estaba comiendo bistecs, durmiendo en hoteles, comprando joyas para otra persona y preparando un asalto legal, todo mientras vivía en mi casa y comía mi comida. Y mira esto, señalé un cargo de ayer. Está pendiente. Depósito de garantía de Dream Home Realty. Esteve entrecerró los ojos. Eso es un depósito generalmente para un alquiler o una reserva de condominio. $5.000. Se está mudando, susurré. Está configurando una nueva vida. Brenda, yo. Yo debería haber marcado esto. Esteve tartamudeó. Gary me llamó el mes pasado, dijo que ustedes estaban diversificando activos, moviendo efectivo para una inversión sorpresa. Me dijo que no te molestara con las cosas pequeñas porque estabas estresada con el gran contrato del hospital. Él también te manipuló. Dije que no estaba enojada con Esteve. Gary era encantador cuando quería serlo. Era un vendedor después de todo. Simplemente no había vendido una casa en años. Estaba vendiendo mentiras. Imprímelo todo. Dije. Cada página, cada recibo, cada comprobante de retiro. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Esteve mientras la impresora cobraba vida. Voy a dejar de ser la víctima. Dije. Necesito que abras una nueva cuenta, un fideicomiso para el fondo universitario de mi sobrina. Quiero mover el límite legal máximo de activos líquidos a ella hoy. Eso drenará la cuenta conjunta significativamente, advirtió Esteve. Lo sé, dije. Deja suficiente para las facturas y deja activa la tarjeta de crédito de Gary por ahora. No quiero que él lo sepa. Lo sé. Aún no. Salí de esa oficina con una pila de papeles lo suficientemente gruesa como para ahogar a un caballo. Los números no mentían. Gary me estaba robando. Me estaba engañando.
Y a juzgar por el momento de las joyas y los hoteles, no estaba solo. El olor a lila y almizcle volvió a mí. ¿Linda? Linda necesitaba dinero. A Linda le gustaba el bistec. Linda me acababa de decir que dejara de revisar las cuentas. Entré en mi auto y agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No fue solo una traición. Fue una conspiración. Mi esposo y mi mejor amiga estaban canibalizando mi vida. Está bien, le dije al auto vacío. ¿Quieren una guerra? Acaban de declarar una a la mujer equivocada. Los siguientes días fueron una clase magistral de actuación. Fui a trabajar. Llegué a casa. Hice cenas sencillas. Le pregunté a Gary cómo estuvo su día. Lo vi mentirme a la cara. Oh, solo trabajando en algunas pistas, decía, desplazándose por su teléfono. Podría tener un comprador para ese dúplex en la cuarta. No había comprador. No había dúplex. Le estaba enviando mensajes de texto a ella. Lo sabía. Comencé a rastrear su kilometraje. Revisé el odómetro de su camioneta cuando estaba en la ducha. Estaba haciendo 50 millas al día. Suficiente para conducir hasta la siguiente ciudad donde nadie nos conocía. Suficiente para conducir hasta el complejo de apartamentos de Linda. El jueves por la noche, estaba tormentoso. Una verdadera tormenta del medio oeste que sacudía las ventanas. Gary llegó a casa tarde de nuevo. Estaba empapado, temblando. Problemas con el auto, refunfuñó, sacudiéndose el paraguas. Tuve un pinchazo en la carretera. Tuve que cambiarlo bajo la lluvia. Miré sus manos. Limpias, ni una mancha de grasa, ni una mancha de polvo de frenos. No cambias un neumático bajo la lluvia sin parecer que has estado en una guerra. Eso es terrible, dije, entregándole una toalla. Ve a ducharte. ¿Te haré té? Sí, gracias, murmuró, corriendo escaleras arriba. Tan pronto como escuché el agua correr, agarré mis llaves. Corrí bajo la lluvia hacia el camino de entrada donde estaba estacionada su camioneta. Necesitaba ver. Abrí la puerta del pasajero. El interior olía levemente a perro mojado y a ese perfume. ¿Lila? Estaba incrustado en la tela ahora. Encendí la linterna de mi teléfono. Miré las alfombrillas. Huellas embarradas. Pequeñas. Una bota de mujer. Tal vez una talla 7. Yo soy talla 9. Alumbré la grieta entre el asiento y la consola central. Es donde siempre caen las cosas. Cambio suelto. Papas fritas. Secretos. Algo brilló. Me agaché, mis dedos cavando en la tapicería. Sentí algo frío y afilado. Lo saqué. Era un arete. Un solo arete de gota de perla con un engaste distintivo de giro dorado. Mi respiración se detuvo. No solo lo reconocí. Lo había comprado el año pasado para el cumpleaños número 49 de Linda. Había ido a un joyero personalizado. Quería conseguirle algo especial. Para mi hermana de otra madre, decía la tarjeta. Recordé a Linda poniendo celos, chillando de deleite, abrazándome. Nunca me los quitaré. Ella había prometido. Bueno, uno de ellos estaba fuera ahora, en la camioneta de mi esposo. Me senté allí en el asiento del pasajero, la lluvia tamborileando en el techo como disparos. El arete se sentía pesado en mi palma. Fue el último clavo en el ataúd. No había más tal vez. No había más coincidencia. Gary no solo estaba engañando. Estaba engañando con la única persona en la que confiaba. La única persona que conocía todos mis secretos, todas mis inseguridades. Probablemente se estaban riendo de mí en este momento, discutiendo lo controladora que era mientras gastaban mi dinero y usaban mis regalos. Apreté el arete lo suficientemente fuerte como para lastimar. Podría haber marchado escaleras arriba en ese momento. Podría haber arrojado el arete en su cara. Podría haber gritado hasta que las ventanas se rompieran. Pero recordé el anticipo del abogado en el estado de cuenta bancario.
Recordé el consejo que había leído en línea sobre el divorcio de alto conflicto. Si lo confrontaba ahora, lo negaría. Ocultaría los activos. Advertiría a Linda. Cerrarían filas. No, necesitaba ser más inteligente. Necesitaba ser más fría. Puse el arete en mi bolsillo. Limpié el barro de la alfombrilla con un pañuelo de mi bolsillo para cubrir mis huellas. Cerré la puerta de la camioneta suavemente. Entré de nuevo a la casa, goteando. Gary bajaba las escaleras, seco, con una camiseta fresca. ¿Qué hacías afuera?, preguntó, sospechoso. Revisando las canaletas, mentí suavemente. Pensé que se estaban desbordando. ¿Estás obsesionada con el mantenimiento de la casa?, rodó los ojos. ¿Dónde está mi té? Saliendo, dije. Fui a la cocina e hice su té. Lo vi beberlo. Lo vi enviar mensajes de texto en su teléfono, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Disfrútalo, Gary, pensé. Disfruta el té. Disfruta los mensajes de texto secretos. Disfruta la ilusión de que eres tú quien tiene el control. Porque acabo de encontrar el arma homicida y estoy a punto de enterrarte con ella. Esa noche, no dormí. Me quedé despierta planeando. Necesitaba ayuda profesional. No podía hacer esto sola. Necesitaba un tiburón. A la mañana siguiente, no fui a la oficina. Conduje a la ciudad a un edificio que parecía estar hecho de piedra gris e intimidación. Esta era la oficina de Arthur Henderson. Sí, el mismo Henderson al que Gary había pagado una tarifa de anticipo. Pero aquí está la cosa sobre Gary. Es perezoso. Pagó el anticipo en línea para bloquear al abogado, pero en realidad no había firmado la documentación de conflicto de intereses todavía. No había establecido el privilegio. Verifiqué con la firma a primera hora de la mañana. Gary era solo un nombre en su sistema de facturación, no un cliente registrado todavía. Así que, entré. Necesito ver al señor Henderson, le dije a la recepcionista. Soy Brenda, aquella cuya tarjeta de crédito pagó una tarifa de anticipo. 10 minutos después, estaba sentada frente a Arthur Henderson. Era un hombre mayor, cabello plateado, ojos como un halcón. Miró el extracto bancario que deslicé sobre su escritorio. Su esposo nos pagó con sus fondos conjuntos, dijo Henderson, su voz grave. Pero no ha venido para una consulta. Correcto, dije. Lo que significa que todavía no lo representa, pero quiero contratarlo. Y dado que soy yo quien realmente pagó y estoy aquí. Henderson sonrió. Era una sonrisa de tiburón. Me gusta su estilo, Brenda. Técnicamente, hasta que se firmen las cartas de compromiso, él es solo una consulta potencial. Si firma conmigo ahora, tengo conflicto para representarlo a él. No puedo representar a ambas partes. ¿Dónde firmo?, pregunté. Pasamos la siguiente hora elaborando estrategias. Henderson escuchó todo. Los retiros de efectivo, los cargos ocultos de la tarjeta de crédito, el arete. Esto es disipación de bienes conyugales, explicó Henderson. En Illinois, si un cónyuge gasta fondos conyugales en una aventura o para fines no relacionados con el matrimonio mientras el matrimonio está sufriendo una ruptura irremediable, tiene que devolverlo. Podemos deducir cada cena de bistec, cada habitación de hotel y cada dólar gastado en su novia de su parte del acuerdo final. Lo quiero fuera de la casa, dije. Pero no se irá. Necesita una causa, dijo Henderson. ¿Es violento? Es verbalmente abusivo. Rompe cosas. Grita. Me hace luz de gas. Grábelo. Henderson dijo, Illinois es un estado de consentimiento de dos partes para el audio, así que tenga cuidado. Pero el vídeo en áreas comunes de su propia casa con fines de seguridad, eso es diferente. Instale cámaras. Obtenga imágenes de sus arrebatos. Si la amenaza, solicitamos una orden de protección de emergencia que hace que el alguacil lo eche de inmediato. Hecho, dije. También, Henderson se inclinó. Necesita un investigador privado. Sabe sobre la aventura, pero necesita pruebas.
Pruebas irrefutables, no solo un arete, fotos, fechas, horas. Si podemos probar que está cohabitando con ella o planeando usar su dinero para comprar una propiedad con ella, lo aplastamos en la corte. Deslizó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Hank Miller. Investigaciones privadas. Hank es caro, advirtió Henderson. Pero consigue la toma. Salí de la oficina del abogado y llamé a Hank de inmediato. Nos reunimos en un restaurante fuera de la Interestatal. Hank se veía exactamente como un detective de televisión, chaqueta de cuero desgastada, ojos cansados, bebiendo café negro. ¿Esposo?, preguntó Hank antes de que me sentara. Esposo y mejor amiga. ¿Corregí? Hank levantó una ceja. ¡Ay! Ese es el doble golpe. Dame los detalles. Le di todo. La matrícula de Gary. La dirección de Linda. Las horas en que Gary solía desaparecer. Necesito saber qué están planeando. Dije, no es solo sexo. Están gastando dinero. Mucho dinero. Pondré un rastreador en su auto. Hank dijo, legal siempre y cuando su nombre esté en el título. ¿Lo está? Dije, pagué por la camioneta. Entonces estamos bien. Dame 3 días. Te conseguiré un portafolio. Conduciendo a casa, sentí una sensación extraña. Por primera vez en meses, no tenía miedo. No estaba confundida. Tenía un equipo. Tenía un abogado que conocía la ley mejor de lo que Gary conocía las marcas de cerveza. Tenía un detective que podía encontrar una aguja en un pajar. Y tenía algo que Gary no tenía, el elemento sorpresa. Me detuve en una tienda de electrónica de camino a casa. Compré 3 cámaras de niñera disfrazadas de cargadores USB y detectores de humo. Llegué a casa antes que Gary. Instalé las cámaras en la cocina, la sala de estar y el pasillo. Las sincronicé con una aplicación oculta en mi teléfono. Cuando Gary entró esa noche, quitándose los zapatos y gritando que la casa estaba demasiado caliente, lo miré en la pantalla de mi teléfono desde el cuarto de lavado. Sonríe, Gary, pensé. Estás en cámara oculta. 3 días después, Hank me llamó. Reúnete conmigo en el restaurante. Vas a querer ver esto sentada. Mi estómago se anudó. Saber la verdad es una cosa. Ver la impresa en brillantes 8x10 es otra. Me deslicé en la cabina frente a Hank. No perdió tiempo con una pequeña charla. Empujó un sobremanila sobre la mesa pegajosa. Es peor de lo que pensabas, dijo Hank suavemente. Abrí el sobre. La primera foto era material estándar de aventuras. Gary y Linda entrando en un motel en las afueras de la ciudad. La mano de Gary estaba en la parte baja de su espalda. Linda se reía, echando la cabeza hacia atrás. Se veían felices. Eso dolió. Parecían una pareja enamorada, no 2 personas destruyendo una familia. Sigue adelante, dijo Hank. Las siguientes fotos fueron tomadas ayer. No estaban en un motel. Estaban en un complejo de condominios de lujo en el centro, las Torres Laxaye. Pasaron 2 horas allí con una agente inmobiliaria, narró Hank. Revisé las placas de la agente. Ella es de primer nivel. Vende lugares que comienzan en $500,000. Había una foto de ellos parados en un balcón mirando la ciudad. Gary señalaba algo pareciendo un rey inspeccionando su reino. Linda se apoyaba en su hombro. Y aquí está el remate. Hank tocó la última foto. Fue ampliada a través de una ventana de una cafetería donde fueron después. Tenían papeles esparcidos sobre la mesa. Tengo una lente larga, explicó Hank. Tengo una toma del documento. Entrecerré los ojos ante la imagen granulada. Era una solicitud de financiamiento, y justo allí bajo activos había una lista. Brenda's Reno and Design 50% de participación. Valor del capital de la vivienda conyugal $600,000. Fondo de jubilación conjunto. Está listando tu empresa como garantía. Susurré, mi mano temblando. Cree que ya posee la mitad de ella. Está contando sus pollos.
Hank estuvo de acuerdo. Pero mira al coprestatario. Mire. Linda Miller. Ella está poniendo su nombre en la solicitud de préstamo con él. Hank dijo, no solo se están juntando, Brenda. Están construyendo una cartera financiera basada en tu acuerdo de divorcio antes de que hayas presentado la demanda. ¿Pueden hacer esto?, pregunté. No legalmente, dijo Hank. Él está tergiversando sus activos. No puede prometer la mitad de tu empresa hasta que un juez se la otorgue, lo cual no ha sucedido. Esto es fraude. Técnicamente, fraude bancario si lo firma. Miré fijamente las fotos. La traición fue más profunda que el sexo. Esto era robo. Linda no solo estaba robando a mi esposo. Ella lo estaba ayudando a dividir el trabajo de mi vida como un pavo de acción de gracias. Estaban planeando su futuro en un ático pagado con mi sudor y lágrimas. Hay una cosa más, dijo Hank, vacilando. Tengo audio. Usé un micrófono parabólico cuando estaban en el balcón. Reprodúcelo, dije. Hank puso un auricular en mi oído. Escuché el viento, luego la voz de Gary. Clara como el día. No te preocupes. ¿Nena? La vieja bruja no tiene ni idea. Está tan desesperada por mantenerme. Está cocinando asados y comprando entradas. La mantendré engañada hasta que el cheque de bonificación se liquide en su cuenta comercial el próximo mes. Luego presento la demanda. Tomamos el efectivo. Tomamos el pago. Y ella trabajará hasta que tenga 80 años para pagarme la pensión alimenticia. Luego la voz de Linda. Dios, eres inteligente. No puedo esperar para salir de mi basurero. Ella es tan aburrida, Gary. ¿Te mereces esto? ¿Nos merecemos esto? La vieja bruja, repetí, quitándome el auricular. Sentí una calma fría sentarse sobre mí. Reemplazó el dolor. Reemplazó la ira. Era odio puro y destilado. ¿Estás bien?, preguntó Hank. Estoy mejor que bien, dije, volviendo a poner las fotos en el sobre. Tengo todo lo que necesito. ¿Cuál es la jugada?, preguntó Hank. ¿Quiere esperar el cheque de bonificación? Me puse de pie. Quiere actuar como si yo fuera la tonta. Bien, dejaré que piense que está ganando. Voy a dejar que camine directo por el precipicio que acaba de construir. Le pagué a Hank en efectivo. Conduje a casa con el sobre en el asiento del pasajero. Miré la carretera, pero todo lo que podía ver era la cara de Gary en esa foto mirando el condominio que pensaba que estaba comprando con mi dinero. ¿Quieres una actuación, Gary?, pensé. Te daré la actuación de tu vida. Entré en la casa. Gary estaba en el sofá. Oye, gruñó. Hola, cariño, dije, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Estaba pensando, tal vez tengas razón. He sido demasiado controladora con el dinero. Tal vez deberíamos hablar sobre darte más acceso para tus inversiones. Gary se sentó, sus ojos iluminándose con codicia. ¿En serio? En serio, mentí. Hablemos de eso durante la cena. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar a que él cayera en ella. La parte más difícil de la guerra no es la lucha, es la espera. Es sentarse al otro lado de la mesa de la cena frente al enemigo, pasarle la sal y preguntarle sobre su día sabiendo que está tramando tu destrucción. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una actriz ganadora del premio de la Academia. Mi escenario era mi cocina. Mi audiencia era un esposo infiel que pensaba que era un genio. Después de encontrar el audio de Gary y Linda conspirando para vivir de mi pensión alimenticia, algo dentro de mí cambió. El dolor se había ido. La confusión se había ido. Todo lo que quedaba era una precisión fría y calculadora. Miré a Gary y no vi al hombre que amé durante 25 años. Vi un parásito y no negocias con parásitos, los exterminas. Comencé la campaña de ablandamiento un martes. Llegué a casa con una botella de whisky caro, del tipo que a Gary le encantaba, pero que usualmente me negaba a comprar porque costaba tanto como el pago de un auto. ¿Qué es esto?, preguntó Gary, mirando la botella con avidez.
Estaba descansando en el sofá, enviando mensajes de texto. Probablemente a Linda. Una ofrenda de paz, dije, dejándola. He estado pensando en lo que dijiste, Gary. Sobre sentirte sofocado, sobre mí controlando los hilos de la bolsa. Se sentó, dejando el teléfono. Y creo que tienes razón. ¿Mentí? Las palabras sabían a ceniza en mi boca, pero forcé una sonrisa. He estado tan concentrada en el negocio, en construir nuestra jubilación, que olvidé dejarte liderar. Sé que tienes grandes ideas, Gary. Sé que tienes visión. Su pecho se hinchó. Era patético lo fácil que era de manipular. Solo tenías que alimentar su ego. Bueno, he estado diciendo eso durante años, Brenda. Tengo muchos acuerdos potenciales en proceso. Los bienes raíces se están recuperando. Exactamente, dije. Y necesitas capital para hacer esos acuerdos. No puedes estar pidiéndome permiso cada vez que necesites llevar a un cliente a cenar o poner un depósito. Metí la mano en mi bolso y saqué un elegante sobre negro. Hablé con el banco. Autoricé una tarjeta secundaria en mi línea de crédito comercial principal. Tiene un límite de $50,000. Es para oportunidades de inversión. Se la entregué. Gary miró la tarjeta como si fuera el santo grial. Sus manos realmente temblaban ligeramente. No estaba viendo una tarjeta de crédito. Estaba viendo el depósito del condominio. Estaba viendo fines de semana fuera con Linda. Estaba viendo la libertad de dejarme. Brenda, esto es. Este es un gran paso, dijo, tratando de sonar solemne, pero una sonrisa burlona se movía en la esquina de su boca. Aprecio que finalmente confíes en mí. Confío en ti. Dije que confiaba en ti para ahorcarte con la cuerda que acabo de entregarte. Pero Gary, hay una trampa. Es una cuenta nueva, por lo que la protección contra fraudes es alta. Si haces una compra grande, como de más de unos pocos miles, solo avísame para que pueda autorizarla con la aplicación del banco. De lo contrario, podría rechazarse. Seguro, seguro. Agitó la mano con desdén. No me voy a volver loco. Solo gastos comerciales. Correcto. Negocios, estuve de acuerdo. Esa noche, lo escuché en el garaje haciendo una llamada. Revisé la transmisión de audio de la cámara oculta que había instalado cerca del banco de herramientas. Nena, no lo creerás. Gary susurró. La vieja vaca acaba de entregarme una línea de crédito de $50,000. Literalmente me dio el dinero para dejarla. Podemos poner el depósito en la Torre Laxa de la próxima semana. Sí, lo sé. Ella no tiene ni idea. Es casi demasiado fácil. Lo observé en la pantalla de mi teléfono, paseándose por el garaje, drogado con su propia arrogancia. Pensó que me había engañado. Pensó que era el depredador. Poco sabía que esa tarjeta de crédito era el cebo y acababa de tragarse el anzuelo. Mantuve la farsa por otros 10 días. Cociné sus comidas favoritas. Dejé de preguntar a dónde iba por la noche. Cuando llegaba a casa oliendo a perfume de lila, no me inmutaba. Solo preguntaba si cerró el trato. Casi, decía con un guiño. Casi cerrado. Cada vez que me sonreía con esa mirada secreta y engreída, agregaba otro cero mental al acuerdo que iba a extraer de él. Era agotador. Fingir ser un felpudo cuando en realidad eres quien cierra la puerta de golpe pasa factura. Pero tenía mis sesiones con Henderson, mi abogado, para mantenerme cuerda. Estábamos construyendo una fortaleza de evidencia. Cada mensaje de texto que le enviaba a Linda, cada dólar que gastaba en esa nueva tarjeta, que estaba rastreando en tiempo real, cada mentira que decía, todo iba al archivo etiquetado como disipación de activos. Gary pensaba que estaba planeando un ataque sorpresa. No se daba cuenta de que estaba marchando sus tropas directamente hacia una emboscada. Solo unos días más, le dije a mi reflejo en el espejo una mañana. Mantente unida, Brenda. El final va a ser espectacular. Mientras Gary estaba ocupado comprando muebles de fantasía para su nido de amor con Linda, yo estaba ejecutando una maniobra financiera que habría enorgullecido a Wall Street.
La clave para un divorcio de altos activos no es solo quien se queda con la casa. Se trata de liquidez. El efectivo es el rey. Y en este momento, Gary tenía acceso a nuestra cuenta corriente conjunta, que tenía alrededor de $80.000, nuestro fondo de emergencia y efectivo operativo. Si solicitaba el divorcio primero, un juez congelaría esos activos. O peor aún, Gary drenaría la cuenta antes de presentar la solicitud, alegando que era para deudas conyugales o gastos de manutención, y tendría que luchar durante años para recuperarlo. No iba a dejar que eso sucediera. Me reuní con Steve, mi contador, y Henderson temprano un lunes por la mañana. El fideicomiso, dije. ¿Está listo? El fideicomiso familiar Brenda Miller está establecido. Henderson asintió. Es un fideicomiso irrevocable establecido para el beneficio de la educación y el bienestar futuro de su sobrina. Planificación patrimonial perfectamente legal. Usted es la fiduciaria. Bien, dije. Transfiere $75.000 de la cuenta corriente conjunta al fideicomiso hoy. Steve parecía nervioso. Brenda, eso deja la cuenta conjunta con 5.000. Gary se va a dar cuenta. Ese es el punto. Dije, quiero el dinero fuera de su alcance. Si pregunta, le diré que lo moví a un bono de alto rendimiento por motivos fiscales. No entiende de impuestos. ¿Lo creerá? ¿Y la tarjeta de crédito que le dio? Preguntó Henderson. La que tiene el límite de 50.000. Sonreí. Esa es la mejor parte. Es una subcuenta en mi línea comercial. Tengo privilegios administrativos. Puedo reducir el límite o suspender la tarjeta instantáneamente desde mi teléfono. Entonces, le dio una tarjeta que funciona hasta que decida que no lo hace. Henderson se rió entre dientes. Brutal. Necesario. Corregí. Planea usar esa tarjeta para poner el pago inicial del condominio. El cierre está programado para este viernes. Vi la invitación del calendario en su iPad. Viernes, reflexionó Henderson. Eso es dentro de 3 días. Exactamente. Necesito que tenga la orden de protección de emergencia lista para presentar el viernes por la mañana, dije. Tengo las imágenes de vídeo de su arrebato la semana pasada. En el que arrojó el jarrón y amenazó con quemar la casa si no dejaba de hacer preguntas. ¿Es suficiente? Henderson revisó el archivo nuevamente con el audio del conspirando para defraudarme y el vídeo de la amenaza violenta. En el condado de Cook, sí, es suficiente para una orden ex parte. Eso significa que vamos al juez sin que Gary esté allí. El juez la otorga basándose en la amenaza inmediata. El alguacil le notifica y tiene 10 minutos para tomar su cepillo de dientes y abandonar las instalaciones. Perfecto, dije. También, agregó Henderson, presentamos la petición de divorcio simultáneamente. Se le notificará con ambas al mismo tiempo si viene a la casa, o podemos notificarle en el bar. Déjalo venir a la casa. Dije, quiero que vea las cerraduras. Salí de la oficina y revisé mi aplicación bancaria. La transferencia estaba completa. La cuenta conjunta, que Gary pensaba que era su alcancía personal para su nueva vida, era ahora un esqueleto. El dinero estaba seguro en el fideicomiso, intocable. Cuando llegué a casa, Gary estaba de buen humor. Demasiado bueno. Estaba tarareando en la cocina haciendo un sándwich. Hola, Ann, dijo. ¿Viste el mercado hoy? Subió 50 puntos. No me di cuenta, dije, poniendo mis llaves en el tazón. Gary, moví algunos fondos hoy. Solo cosas de impuestos. La cuenta conjunta se verá baja, pero no te preocupes, está invertida. Hizo una pausa, un parpadeo de pánico en sus ojos. ¿Movida? ¿Movida a dónde? ¿Cuánto? La mayor parte, dije casualmente, abriendo el refrigerador. Steve dijo que necesitábamos compensar las ganancias de capital del negocio. Está bloqueado por 6 meses. Pero tienes esa tarjeta de crédito que te di, ¿verdad? Así que estamos bien para los gastos diarios. El alivio inundó su rostro. De hecho, dejó escapar un suspiro. Oh, está bien. Sí,
La tarjeta de crédito. Eso está bien. Movimiento inteligente, nena. Invertir es inteligente. No le importaba el efectivo porque pensaba que tenía el plástico mágico. Pensaba que la tarjeta de crédito era su boleto dorado. No se daba cuenta de que acababa de cortar su arteria principal y le había entregado un torniquete que podía apretar a voluntad. Por cierto, dijo, dando un mordisco a su sándwich. Los chicos tienen una cosa el viernes por la tarde en el bar. Celebrando el cumpleaños de Mike. Podría llegar tarde. Viernes, repetí. Seguro, diviértete. Sabía que no era el cumpleaños de Mike. El viernes era la fecha de cierre del condominio. El viernes era el día en que planeaba firmar los papeles, pasar mi tarjeta para el depósito y luego entregarme los papeles de divorcio durante el fin de semana. Lo haré, sonrió. Va a ser un gran día. Sí, estuve de acuerdo, mirando el bloque de cuchillos en el mostrador. Ciertamente lo es. No tenía idea de que mientras planeaba una celebración, yo estaba planeando un desalojo. 2 días antes del final, tuvimos una última actuación pública. Nuestros vecinos, los Johnson, organizan una barbacoa anual de inicio de verano. Es una institución del vecindario. Hamburguesas, cerveza barata, niños corriendo a través de los aspersores y chismes volando más rápido que los mosquitos. Por lo general, Gary se la saltaba, alegando que tenía trabajo. Pero este año, insistió en que fuéramos. Deberíamos hacer una aparición, dijo, ajustándose su camisa polo en el espejo. Parecer la pareja feliz. Mantener las apariencias, ¿verdad? Quería testigos. Quería que la gente nos viera actuando normal para que cuando me sorprendiera, pudiera decirles a todos, no sé qué pasó. Ella simplemente se quebró. Caminamos alrededor de las 2 de la tarde. La fiesta estaba en pleno apogeo y parada junto a la hielera sosteniendo un spritzer de vino blanco estaba Linda. Por supuesto, ella estaba allí. Vivía a 3 calles, pero siempre estaba en nuestras fiestas de cuadra. Llevaba un vestido de verano que era un poco demasiado corto y un poco demasiado ajustado para una barbacoa familiar. Brenda, Gary, saludó, su voz chillona. Nos acercamos. Gary inmediatamente tomó una cerveza y se paró un poco demasiado cerca de ella. Hola, Linda, dije, poniéndome mis gafas de sol para ocultar el disgusto en mis ojos. Gran asistencia, dijo Gary, mirando a su alrededor. Hablaba en voz alta, proyectando su voz. Hombre, es bueno relajarse. Brenda aquí me ha estado haciendo trabajar hasta el hueso, ¿verdad, cariño? Colocó un brazo pesado alrededor de mi hombro. Se sentía como un yugo. Todos trabajamos duro, Gary, dije rígidamente. Oh, vamos, se rió, empujándome. Es una negrera. Sabes, Linda, sigo diciéndole que necesita jubilarse. Mírala. Está estresada. Las arrugas se están haciendo más profundas cada día. El pequeño grupo de vecinos a nuestro alrededor se quedó callado. Fue una broma incómoda y malintencionada. Linda se rió tontamente. Oh, basta, Gary. Brenda se ve distinguida. Además, a nuestra edad, no todos podemos parecer de 25, opinó, alisándose el vestido, implicando claramente que ella era la excepción. Habla por ti misma, Gary le guiñó un ojo a Linda. Me siento de 25. Tengo un segundo aire en camino. Grandes cambios en el horizonte. Levantó su cerveza en un brindis por nadie en particular. Por nuevos capítulos y mejoras. Los vecinos intercambiaron miradas incómodas. Sintieron la falta de respeto, la energía extraña entre Gary y Linda. Me quedé allí sintiendo el calor del sol y el calor de mi propia rabia. Se estaba burlando de mí en público. Básicamente estaba brindando por su aventura justo en mi cara. Decidí probar las aguas. ¿Mejoras?, pregunté, mi voz fría. ¿Planeas comprar un auto nuevo, Gary? ¿Con qué dinero? El aire se volvió helado. La sonrisa de Gary vaciló. Sus ojos se entrecerraron. Tengo recursos, Brenda. No lo sabes todo. Sé lo suficiente, dije enigmáticamente.
Linda intervino, sintiendo la tensión. Entonces, Brenda, escuché que estás renovando la cocina en la casa del lago. ¿Vas con granito o cuarzo? No he decidido, dije, girándome hacia ella. Estoy pensando en derribar todo. A veces los cimientos están podridos, Linda. Y cuando los cimientos están podridos, no solo cambias las encimeras. Arrasas toda la estructura y limpias la basura. La miré fijamente, bloqueé los ojos. Por un segundo, la máscara se deslizó. Linda parecía aterrorizada. Vio algo en mi cara. No a la amiga fácil de convencer, sino a la mujer de negocios que negociaba contratos con sindicatos de acero. Bueno, tartamudeó. Eso suena drástico. Es necesario, dije. Disculpen. Necesito una bebida fresca. Esta sabe agria. Me alejé, dejándolos parados allí. Mientras me movía entre la multitud, escuché fragmentos de susurros. ¿Viste cómo miraba a Linda? ¿Por qué trata a Brenda así? Está borracho y ella parece harta. Fui al baño dentro de la casa de los Johnson para echarme agua en la cara. Me miré en el espejo. Gary tenía razón en una cosa. Me veía cansada. Pero no era el cansancio de la edad. Era el agotamiento de cargar un peso muerto. 2 días, le susurré a mi reflejo. Solo 2 días más. Cuando volví a salir, Gary y Linda estaban en un rincón susurrando intensamente. Gary parecía agitado. Linda parecía que estaba tratando de calmarlo. Parecían conspiradores cuyo plan había tenido un inconveniente. ¿Bien? Déjalos sudar. Caminamos a casa en silencio. Gary se desmayó en el sofá a las 6 de la tarde. Entré en su oficina en casa, una habitación que rara vez usaba para trabajar de verdad, y revisé su iPad. Estaba desbloqueado. Abrí su correo electrónico. Había una confirmación de la agente inmobiliaria. Viernes, 2 de la tarde, cierre de Torres Laxae. Traer el cheque de depósito o la autorización de tarjeta de crédito por $45.000. También vi un borrador de correo electrónico para el bufete de abogados de Henderson. Asunto: presentación de divorcio. Cuerpo: quiero notificarla el lunes. Asegúrense de que los papeles estén listos. Quiero la custodia completa del perro solo para fastidiarla. Quería al perro. Mi Golden Retriever, Buster. El perro que paseaba todas las mañanas. El perro que Gary echó de la habitación porque soltaba pelo. Eso fue todo. Podía quedarse con el dinero. Podía quedarse con el orgullo. Pero amenazar con llevarse a mi perro solo para lastimarme. Esa fue una declaración de guerra nuclear. Borré el borrador para que no supiera que lo vi. Luego subí, empaqué una pequeña bolsa para Buster y la puse en el maletero de mi auto. No te preocupes, chico, susurré, rascando las orejas de Buster. Papá se va de viaje largo y no va a volver. El viernes por la mañana llegó con un cielo del color de un moretón. Estaba húmedo, el aire espeso y pesado, amenazando con una tormenta que no estallaría. Me desperté a las 5 de la madrugada. No dormí. Me acosté en la cama escuchando a Gary roncar, memorizando el sonido para poder saborear el silencio. Más tarde, me vestí con mi mejor traje, mi armadura de cerrar tratos. Azul marino, líneas nítidas, tacones asesinos. Gary se despertó alrededor de las 8. Estaba nervioso. Se puso colonia. Demasiada. Llevaba su reloj de la suerte. ¿Gran día en el sitio?, preguntó, mirando mi traje. Enorme, dije. Tengo muchos cabos sueltos que cortar. Yo también, sonrió, una sonrisa nerviosa y temblorosa. Me reuniré con Mike y los chicos en el bar alrededor del mediodía. Podría llegar tarde. No olvides tu billetera, dije. La tengo aquí mismo. Se palmeó el bolsillo donde la tarjeta de crédito negra, la trampa, descansaba. Nos vemos luego, Brenda. No me besó de despedida. Solo agarró sus llaves y salió. Silbó mientras caminaba hacia la camioneta. Pensó que caminaba hacia la libertad.
Tan pronto como sus luces traseras desaparecieron en la esquina, saqué mi teléfono. Ejecutar. Le envié un mensaje de texto a Henderson. Luego llamé al cerrajero. ¿Puedes venir ahora? Se ha ido. Luego llamé a la compañía de seguridad. Necesito que cambien mis códigos de alarma de inmediato y eliminen al usuario 2 del sistema. Durante las siguientes 3 horas, mi casa fue una colmena de actividad. El cerrajero, un tipo corpulento llamado Tony, que había hecho trabajos para mi empresa durante años, taladró los cerrojos. ¿Estás bien, Brenda?, preguntó mientras las virutas de metal caían al porche. Nunca mejor, Tony, dije. Instala los de servicio pesado, los cerraderos reforzados. Adentro, estaba empacando, no mis cosas, las suyas. No empaqué bien. No doblé sus camisas. Agarré bolsas de basura de contratista de servicio pesado. Barrí su ropa del armario directamente a las bolsas, perchas y todo. Sus zapatos, sus artículos de tocador, su colección de revistas de golf. Todo fue a las bolsas. Arrastré las bolsas, 6 de ellas, a la acera. Parecía día de basura, pero no lo era. Era día de basura en un sentido espiritual. A las 11:30 de la mañana, Henderson llamó. El juez firmó la orden, dijo. Su voz era nítida. Orden de protección de emergencia otorgada basada en las amenazas de incendio provocado y violencia capturadas en su vídeo. El alguacil tiene la documentación. Están en espera. Si aparece, puede ser arrestado si intenta entrar. Gracias, Arthur. Dije. También, agregó Henderson, presentamos la petición de divorcio simultáneamente. Se le notificará con ambas al mismo tiempo si viene a la casa, o podemos notificarle en el bar. Déjalo venir a la casa. Dije, quiero que vea las cerraduras. A las 12 del mediodía, recibí una notificación en mi teléfono de la aplicación bancaria. Alerta de transacción. $200 en O'Malley's Pub. Estado, aprobado. Estaba comprando una ronda de bebidas para sus amigos. Coraje líquido antes de la gran firma. Dejé que pasara. Déjalo tener una última bebida por mi cuenta. A la 1:45 de la tarde, me senté en mi escritorio en mi oficina en casa. Abrí el portal de administración bancaria en mi computadora portátil. Saqué la subcuenta para la tarjeta de crédito que terminaba en 4598, la que estaba en el bolsillo de Gary. Pasé el mouse sobre el botón etiquetado como suspender cuenta /diagonal reportar perdida o robada. Esperé. Mi teléfono sonó a la 1:55 de la tarde. Era una videollamada. Respiré hondo. Esto era todo. El momento que había estado ensayando en la ducha, en el auto, en mis sueños durante semanas. Respondí. La pantalla se llenó con el caos del bar. La cara roja de Gary. La sonrisa de Linda, la risa de sus amigos perdedores. Estoy finalizando el divorcio, nena. Gritó. Escuché su discurso. Lo escuché jactarse de tomar la mitad. Lo escuché despedirme como su esposa. Y luego hablé. Gary, dije, mi voz firme. Antes de que celebres demasiado fuerte y antes de que firmes algo. ¿Qué? Se burló. Solo tengo una pregunta, dije. El ruido del bar pareció desvanecerse en el fondo. Oh, ¿y qué es eso? Se burló. Linda se está riendo, pregunté agradablemente. Porque la veo allí. Hola, Linda. Linda se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. No se había dado cuenta de que estaba en cámara. Supongo que ella no sabe. Continué, mi voz bajando una octava, volviéndose letal. ¿Qué estás a punto de poner el pago inicial de su condominio en mi tarjeta de crédito? Gary parpadeó. Es mi tarjeta ahora, Brenda. Me la diste. En realidad, dije, mi dedo flotando sobre el botón del mouse en mi computadora portátil. Te di una tarjeta vinculada a mi negocio. Y dado que soy la administradora. Hice clic en el mouse. Clic en mi pantalla. Apareció un cuadro de confirmación. Tarjeta suspendida.
Reportada como robada. Acabo de cancelarla. Dije, reportada como robada en realidad. Así que si intentas pasarla por $45.000 en unos 10 minutos, bueno, eso es un delito grave, Gary. Fraude de tarjeta de crédito. El color desapareció de la cara de Gary tan rápido que parecía un cadáver. Tú no puedes. ¿Tartamudeó? Acabo de hacerlo. Sonreí. Oh, y Gary, no te molestes en venir a casa. Las cerraduras están cambiadas. La policía tiene una orden de protección contra ti. Tu ropa está en la acera. Si pones un pie en mi entrada, vas a la cárcel. Me incliné hacia la cámara. Feliz aniversario, cariño. El silencio en el otro extremo de la línea fue ensordecedor. Fue el tipo de silencio que ocurre después de que estalla una bomba antes de que comiencen los gritos. Durante 5 segundos sólidos, Gary solo miró la pantalla del teléfono. Su boca colgaba abierta. Un trozo de pretzel medio masticado visible en su lengua. La arrogancia, el pavoneo, la energía de hombre grande. Todo se evaporó instantáneamente, reemplazado por puro pánico sin adulterar. Linda fue la primera en reaccionar. Agarró el brazo de Gary. ¿Qué dijo? ¿Qué quiere decir? ¿La tarjeta está cancelada? Su voz era chillona, cortando el ruido de fondo del bar. Gary, el cierre es en 20 minutos. Tenemos la cita. Gary miró a Linda, luego volvió al teléfono, luego volvió a Linda. Parecía una rata atrapada en un laberinto que de repente se había incendiado. Brenda, croó. Estás bromeando. No puedes hacer esto. Ese dinero, esa era nuestra inversión. Mi inversión, lo corregí. Y decidí desinvertir de los activos malos, a saber, tú. Te demandaré, gritó, tratando de recuperar el control para su audiencia de amigos de bebida. Me llevaré todo. Le diré al juez que me cortaste financieramente. Adelante, dije con calma. Dile al juez. Dile cómo planeas usar fondos conyugales para comprar un nido de amor para tu amante. Dile sobre el fraude. Dile sobre las amenazas que hiciste de quemar mi casa, que por cierto tengo en vídeo y ya he presentado al tribunal. Vídeo, susurró Gary. Cada habitación, Gary, dije. He visto todo. He escuchado todo. Te escuché llamarme vieja bruja en el balcón. Te escuché conspirando para desangrarme. Linda jadeó. Retiró su mano de su brazo como si fuera radiactivo. Ella lo sabía. En ese instante, supo que el juego había terminado. Ya no estaba mirando a un papi dulce. Estaba mirando a un hombre de mediana edad en quiebra con cargos criminales pendientes. Gary. Siseó Linda. ¿Funciona la tarjeta o no? Tiene que hacerlo. Gary tartamudeó. Miró al camarero que pasaba. Oye, déjame pagar la cuenta. Buscó a tientas la tarjeta negra. La arrojó sobre la mesa con manos temblorosas. Pásala. Solo pásala por las bebidas. Observé en alta definición. El camarero tomó la tarjeta. Caminó hacia la terminal. Gary contuvo el aliento. Linda contuvo el aliento. Incluso su amigo borracho dejó de reír y observó. El camarero la pasó. Frunció el ceño. La pasó de nuevo. Caminó de regreso a la mesa. Señor, ha sido rechazada. La máquina dice retener tarjeta robada. El camarero retiró la tarjeta. Tengo que quedarme con esto, señor. Política del banco. No. Gary se abalanzó sobre ella. Devuélvemela. Es un error. Ella está loca. Señor, no me toque. El camarero retrocedió. ¿Tiene otra forma de pago? Gary se palmeó los bolsillos. Miró a Linda. Nena, puedes. ¿Tienes tu tarjeta? La mirada que Linda le dio podría haber congelado el infierno. Era una mirada de pura repulsión. ¿Mi tarjeta? Escupió.
Me dijiste que estabas manejando esto. Me dijiste que tenías liquidez. Lo estoy. Lo estaré. Gary suplicó. Es solo una falla. Brenda se está metiendo con nosotros. No me estoy metiendo contigo, Gary. Dije a través del teléfono, mi voz nítida y clara. Estoy finalizando el divorcio tal como querías. Linda se puso de pie. Agarró su bolso. Me voy. Linda, espera. Gritó Gary. El condominio. ¿La cita? No hay condominio, idiota. Gritó Linda. Estás en quiebra. No tienes hogar. No me voy a hundir contigo. Salió irrumpiendo del encuadre. Gary la vio irse, su rostro desmoronándose. Miró de nuevo al teléfono. A mí. Brenda, gimió. Por favor no hagas esto. Yo. Te amo. Me reí. Fue una risa genuina. No me amas, Gary. Amas mi billetera. Y mi billetera acaba de presentar una orden de restricción. Busqué el botón rojo de finalizar llamada. No vengas a casa, dije una última vez. La policía está vigilando el camino de entrada. Toqué la pantalla. La conexión se cortó. El caos, el ruido, la cara patética de mi exesposo. Todo se desvaneció, reemplazado por el fondo de pantalla tranquilo y silencioso de mi teléfono. Me recosté en mi silla. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por adrenalina. Por la pura descarga eléctrica de recuperar mi poder. Miré mis manos. No estaban temblando. Estaban firmes. No necesitaba una cámara en la oficina de la agente inmobiliaria para saber qué sucedió después. Pero los rumores en un pueblo pequeño son más rápidos que la fibra óptica. Además, la agente Sara es amiga de una amiga de mi contador. Obtuve el informe completo más tarde. Aparentemente, Gary no se rindió. El engaño es una droga poderosa. Después de que Linda salió irrumpiendo del bar, la persiguió en el estacionamiento. Debe haberla convencido de que era solo una falla técnica, una retención de seguridad porque la transacción era grande. Probablemente le prometió que escribiría un cheque o que tenía efectivo escondido. De alguna manera, la arrastró a la cita en Torres Lakeside. Imaginen la escena. Gary sudando, oliendo a cerveza rancia y desesperación. Linda, con el rímel corrido, brazos cruzados, luciendo como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Y Sara, la pulida agente inmobiliaria, esperando con los contratos. Estamos listos para firmar, anunció Gary, golpeando su mano en el escritorio. Perdón por lo de la tarjeta. Mi ex esposa está jugando juegos. Pero tengo los números de cuenta aquí mismo. Trató de darles el número de ruta de la cuenta conjunta. La que yo había drenado hace 3 días. Sara ejecutó la verificación. Señor Miller, dijo Sara, deslizando sus gafas por su nariz. Esta cuenta tiene un saldo de $4.000. El depósito requerido es de $45.000. Compruébelo de nuevo, gritó Gary. Hay 80 de los grandes ahí. Había, dijo Sara fríamente. Hasta el lunes. Parece que los fondos fueron transferidos. Gary se puso morado. Se dio cuenta entonces de que no solo había cortado la tarjeta de crédito. Había quemado la tierra. Luego vino el golpe de gracia. El teléfono de Linda sonó. Era una notificación de un blog inmobiliario local o tal vez solo un mensaje de texto de un amigo que estaba en el bar. Se corrió la voz. Gary Miller está en quiebra. Su esposa lo echó. Linda se puso de pie. No gritó esta vez. Se volvió fría. Me mentiste. Ella dijo. Nena, ¿puedo arreglar esto? Suplicó Gary. No puedes arreglar nada. Ella dijo, eres un perdedor, Gary. Eras un perdedor cuando te conocí, y eres un perdedor ahora. No voy a perder mi reputación por un hombre que ni siquiera puede comprarme una bebida, y mucho menos un condominio. Salió de la oficina. Se subió a su auto y se fue,
dejándolo allí parado con nada más que una transferencia bancaria rechazada y una resaca severa. De vuelta en mi casa, el sol se estaba poniendo. El aire se estaba enfriando, pero la tensión estaba aumentando. Sabía que él venía. No tenía a dónde más ir. Me paré junto a la ventana delantera detrás de la cortina. Mi teléfono vibró. Era la alerta del sistema de seguridad. Movimiento detectado en entrada. Un taxi se detuvo. Gary ni siquiera tenía su camioneta. Debe haber estado demasiado borracho para conducir. O tal vez Linda tomó las llaves por despecho. Salió tropezando del taxi. Miró la casa. Su casa. Mi casa. Vio las bolsas. 6 bolsas de basura negras de servicio pesado alineadas ordenadamente en la acera como soldados. Las miró fijamente. Pateó una. Un zapato de golf se cayó. Miró la puerta principal. Subió marchando los escalones. Su rostro torcido de rabia. Metió su llave en la cerradura. No giró. La sacudió. Empujó. Golpeó su hombro contra la madera. El nuevo cerrojo reforzado no se movió. Brenda, gritó. Abre la maldita puerta. Yo vivo aquí. No respondí. Solo observé. Levantó una silla del porche y la levantó, pareciendo que iba a romper la ventana. Fue entonces cuando presioné el botón en mi teléfono. Llamar al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi esposo separado está intentando entrar en mi casa, dije claramente. Tengo una orden de protección de emergencia activa contra él. Es violento y actualmente está rompiendo muebles en mi porche. Los oficiales ya están en camino, señora. Dijo el despachador. Recibimos llamadas de sus vecinos. Miré al otro lado de la calle. Los Johnson estaban en su porche. La señora Higgins de al lado estaba mirando a través de sus persianas. Todo el vecindario estaba viendo al rey del castillo tener un colapso en su jardín delantero. Gary arrojó la silla. Rebotó en la obra de ladrillo. Cayó de rodillas, sollozando. No era un sollozo triste. Era el llanto enojado y con derecho de un niño pequeño al que le habían dicho que no por primera vez en su vida. Luces azules destellaron al final de la calle. Tomé un sorbo de mi té. Earl Grey, caliente, justo como me gusta. 2 patrullas se detuvieron, 4 agentes salieron. Esta no fue una visita de cortesía. Esta fue una acción de cumplimiento. Gary todavía estaba en el porche, golpeando la puerta con el puño. Déjenme entrar. Es mi casa. No puedes robar mi casa. Señor, gritó un agente, con la mano descansando en su funda. Aléjese de la puerta. Ahora. Gary se dio la vuelta mirando salvajemente. Ella cambió las cerraduras. Eso es ilegal. Yo vivo aquí. Señor, ¿es usted Gary Miller? Sí, soy la víctima aquí. Señor Miller, el agente caminó por el camino de entrada sosteniendo un trozo de papel. Tenemos una orden de protección firmada por el juez Walters esta mañana. Debe desalojar estas instalaciones de inmediato y mantenerse a 500 pies de distancia de Brenda Miller. Eso es mentira. Gritó Gary. Señaló la ventana donde yo estaba parada. No podía verme, pero sabía que estaba allí. Ella los está manipulando. Está loca. Señor, dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Dijo el agente, su paciencia agotada. ¿Por qué? Por conducta desordenada, intento de allanamiento de morada y violación de una orden judicial. Está bajo arresto. Vi cómo lo esposaban. El metal hizo clic. Fue el sonido más satisfactorio que había escuchado, mejor que cualquier te amo que hubiera fingido. Lo llevaron por el camino de entrada. Estaba tropezando, gritando obscenidades. Pasó las bolsas de basura en la acera. Mis cosas, gritó. Ella tiró mis trajes Armani. Haremos que un oficial recoja sus artículos esenciales más tarde, dijo el agente, empujándolo a la parte trasera de la patrulla.
Mientras el auto se alejaba, salí al porche. El aire de la tarde era fresco. El vecindario estaba en silencio de nuevo. Los Johnson al otro lado de la calle levantaron una mano en un saludo tentativo. Les devolví el saludo. No estaba avergonzada. Estaba liberada. Caminé por los escalones hasta la acera. Revisé las bolsas para asegurarme de que no se hubieran derramado. Quería que tuviera su ropa. Quería que tuviera exactamente lo que le pertenecía y nada más. Mi teléfono sonó. Era Henderson. ¿Sucedió?, preguntó. Está en la parte trasera de una patrulla, dije. Bien, Dijo Henderson. Eso cimenta la violación. No volverá a entrar en esa casa pronto. Arreglaré que su abogado, si consigue uno, recoja sus pertenencias de una unidad de almacenamiento. No las mantenga en la acera. Se ve desordenado para la corte. Haré que las muevan al almacenamiento mañana, dije. Brenda. Henderson hizo una pausa. Lo hizo bien. La mayoría de la gente se retira. Usted no lo hizo. Me retiré durante 25 años, Arthur. Dije, he terminado de retirarme. Esa noche, la casa se sintió enorme, pero no se sintió vacía. Se sintió limpia. Por primera vez en años, el aire no olía a su cerveza rancia o a su resentimiento. Olía a pulidor de limón y posibilidad. Dormí en el medio de la cama quinsice. Buster, mi perro, saltó y se acurrucó a mis pies. Gary odiaba al perro en la cama. Tu cama ahora, amigo, susurré. A la mañana siguiente, comenzaron las consecuencias. Gary llamó desde la cárcel del condado. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Brenda, por favor. Me equivoqué. Lo siento. Sácame bajo fianza. No tengo a nadie. Linda no contesta. Mamá está en Florida. Por favor, nena. Te amo. Lo escuché una vez. Luego lo guardé. No para escucharlo de nuevo, sino como evidencia. Evidencia de su ciclo. Abuso, descarte, arrepentimiento, reenganche. Es un patrón de libro de texto. Y yo había cerrado el libro. Llamé a la compañía de almacenamiento. Necesito una unidad pequeña prepagada por un mes. Después de eso, si el propietario no paga, pueden subastarla. Contraté a 2 chicos del vecindario para llevar las bolsas a la unidad de almacenamiento. Le envié un mensaje de texto con el código al teléfono de Gary. Tus pertenencias están en U-Storage. Unidad 4B. Código 1234. El alquiler está pagado por 30 días. Buena suerte. Luego bloqueé su número. La batalla legal que siguió fue menos una pelea y más un desmantelamiento sistemático. Gary intentó contratar a un abogado, un tipo llamativo de vallas publicitarias que prometía derechos del padre. Pero los abogados necesitan anticipos. Y Gary no tenía dinero. Sus tarjetas de crédito estaban al límite o canceladas. No tenía acceso a los fondos conjuntos. Linda lo había abandonado. Terminó con un mediador designado por el tribunal para las audiencias iniciales. Nos reunimos en una sala de conferencias 3 semanas después. Gary se veía terrible. Había perdido peso. Llevaba un traje arrugado, probablemente uno de las bolsas. No me miraba a los ojos. Henderson puso todo sobre la mesa. La demanda por disipación de activos fue nuestro martillo. Su señoría, dijo Henderson al mediador. El señor Miller gastó aproximadamente $40,000 de fondos conyugales en su amante, la señorita Linda Davis, durante los últimos 6 meses. Tenemos recibos de hoteles, joyas, cenas y viajes. La ley de Illinois requiere que esta cantidad sea reembolsada al patrimonio conyugal antes de cualquier división de activos. El mediador miró la pila de recibos. Miró a Gary. ¿Es esto cierto, señor Miller? Gary tartamudeó. Yo. Estábamos separados en mi mente. El matrimonio había terminado.
El matrimonio termina cuando el juez dice que termina. El mediador espetó. Hasta entonces, ese dinero pertenecía a la comunidad. Le debe al patrimonio 40 de los grandes. Luego vino la valoración del negocio. Gary quería la mitad de Brenda's Reno and Design. Ayudé a construir esa empresa. Gary argumentó. Le di consejos. La apoyé. Señor Miller, interrumpió Henderson. Tenemos declaraciones de impuestos que muestran que usted ha hecho cero contribución financiera a la empresa. Tenemos declaraciones juradas de empleados que indican que nunca ha trabajado un día allí. Y tenemos grabaciones de audio de usted conspirando para desangrar a la empresa. Eso constituye una intención de dañar el negocio. Ningún juez le otorgará acciones en una empresa que intentó destruir activamente. Gary se desplomó en su silla. Estaba viendo su boleto de lotería convertirse en una multa de estacionamiento. Al final, el acuerdo fue brutal para él. Me quedé con la casa. Me quedé con el 100% de mi empresa. Me quedé con mi jubilación y el fideicomiso. Gary obtuvo su camioneta, que pagué para no ser responsable del préstamo, su ropa y un pequeño pago en efectivo de $20.000, que era su parte del capital de la vivienda menos los $40.000 que desperdició en Linda y los honorarios legales que causó. $20.000. Eso fue con lo que se fue después de 25 años. Eso ni siquiera cubriría un año de alquiler en un apartamento decente. Esto no es justo. Gary lloró cuando vio los números finales. ¿Justo? Levanté la vista de los papeles. Justo sería pagarme por el daño emocional que causaste. Justo sería devolverme los 20 años de mi juventud que desperdicié apoyando a un hombre que me resentía por mi éxito. Esto no es justo, Gary. Esto es misericordia. Firma los papeles. Firmó. Su mano temblaba. Mientras salíamos del juzgado, Gary intentó acercarse a mí por última vez. Brenda, dijo, ¿qué se supone que debo hacer? ¿A dónde se supone que debo ir? Eres un hombre de visión, Gary, dije, citando sus propias palabras. Estoy segura de que tienes grandes ideas en proceso. Me puse mis gafas de sol y caminé hacia mi auto. No miré atrás. Podrían preguntarse qué pasó con los tortolitos. El karma, resulta, no es solo un concepto. Es un boomerang. Y cuando lo lanzas lo suficientemente fuerte, regresa rápido. Linda no solo perdió a Gary. Perdió su posición social. En los suburbios, la reputación es moneda. Cuando salió la historia, y me aseguré de que saliera la versión correcta, que Linda había intentado defraudar a una amiga y terminó con un amante sin hogar y en quiebra, las puertas se cerraron. Fue expulsada del club de lectura. No fue invitada a la gala de verano. Incluso los agentes inmobiliarios que usualmente chismeaban con ella comenzaron a chismear sobre ella. Se volvió radiactiva. Intentó enviarme un mensaje de texto unos 2 meses después del divorcio. Brenda, te extraño. Extraño lo nuestro. Él también me manipuló. Fui una víctima igual que tú. ¿Podemos tomar un café? No la bloqueé de inmediato. Envié una respuesta. Una foto. Era una foto de las bolsas de basura en la acera. Aquí es donde pertenece la basura. Linda, no me contactes de nuevo. Luego la bloqueé. Escuché más tarde que se mudó a un pueblo más pequeño en Wisconsin para vivir con su hermana. Buen viaje. En cuanto a Gary, quemó su acuerdo de $20.000 en 3 meses. Intentó iniciar un negocio de consultoría que fracasó de inmediato porque no tiene habilidades. No podía pagar el alquiler de su apartamento. Terminó exactamente donde merecía estar, en el sótano de su madre. Su madre, una mujer que siempre me dijo que no era lo suficientemente doméstica para su hijo, ahora estaba atrapada manteniendo a un hombre de 55 años que jugaba videojuegos y se quejaba del mundo. Lo vi una vez unos 6 meses después. Estaba en la tienda de comestibles. Estaba en la fila de pago delante de mí. Parecía mayor. Llevaba una camiseta manchada. Estaba comprando una pizza congelada y un paquete de 6 cervezas baratas. Estaba discutiendo con el cajero sobre un cupón que había caducado.
Podría haber dicho hola. Podría haberlo restregado, pero no lo hice. Solo empujé mi carrito a un carril diferente. No valía el aliento. Era un extraño. Una lección que había aprendido y pasado. Ha pasado un año desde que finalizó el divorcio. Mi casa se ve diferente ahora. Derribé la pared de la cocina. La renovación que estaba mirando el día que me llamó. Es abierta, aireada y llena de luz. Pinté el dormitorio de un verde salvia suave. Compré sábanas nuevas. Compré un auto nuevo. Mi empresa tuvo su mejor año hasta ahora. Sin el estrés de Gary arrastrándome hacia abajo en casa, mi creatividad explotó. Acabamos de conseguir un contrato para rediseñar la biblioteca de la ciudad. Pero el cambio más grande está dentro de mí. Solía pensar que estar sola significaba estar solitaria. Me aterrorizaba la silla vacía en la mesa de la cena. Ahora, amo esa silla. Esa silla representa paz. Representa una vida donde nadie me miente, nadie me roba y nadie me hace sentir pequeña. Me uní a un club de senderismo. Comencé a tomar clases de cerámica los jueves por la noche. Mis manos están cubiertas de arcilla, no de recibos. La semana pasada, conocí a un hombre en el club de senderismo. Su nombre es Robert. Es un arquitecto jubilado. Me invitó a tomar un café. No estoy buscando una enfermera o un banquero, me dijo, sonriendo. Solo estoy buscando una buena conversación. Dividimos la cuenta. Fue lo más romántico que me ha pasado en décadas. No sé a dónde irá, y no me importa porque por primera vez en mi vida, estoy completa por mí misma. Estoy sentada en mi jardín ahora escribiendo esto. Buster está persiguiendo una mariposa cerca de las hortensias. El sol se está poniendo, proyectando un brillo dorado sobre la casa que construí, la vida que reclamé. Señoras, si están escuchando esto y sienten ese nudo en el estómago, si sienten que están caminando sobre cáscaras de huevo, si sienten que están pagando por el privilegio de ser faltadas al respeto, confíen en su instinto. Revisen los números y no tengan miedo de cambiar las cerraduras. Ustedes son las arquitectas de su propia vida. No dejen que nadie más sostenga la pluma. Gracias por escuchar mi historia. Si disfrutaron viendo cómo se hacía justicia, compartan este vídeo con una amiga que pueda necesitar escucharlo. Manténganse fuertes y recuerden, la mejor venganza es una vida bien vivida. Mirando hacia atrás en el viaje de Brenda, somos testigos de más que solo una victoria sobre la traición. Vemos el magnífico despertar de la autoestima. Su historia sirve como un recordatorio poderoso de que la amabilidad nunca debe confundirse con debilidad y que el silencio es a menudo la estrategia más ruidosa de una persona que se prepara para recuperar su poder. La verdadera dignidad no se trata de nunca caer. Se trata del coraje para levantarse, sacudirse el polvo y negarse a aceptar nada menos que el respeto que merecen. Enseñamos a las personas cómo tratarnos por lo que permitimos, lo que detenemos y lo que reforzamos. Que esto sirva como testimonio de que son las arquitectas definitivas de su propia felicidad y nunca es demasiado tarde para limpiar la toxicidad para construir un futuro que honre quienes realmente son. Si encontraron valiosa esta lección sobre resiliencia y autorrespeto, compartan sus pensamientos o simplemente comenten bien abajo. Realmente apreciamos su participación y esperamos crecer con ustedes en la próxima historia.